Bueno, hola a todos. Les presento mi mapa mental sobre el texto Una reflexión retórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares, un texto de Marisa Casares. Inicialmente quiero darles a conocer el currículum, pero con base a un concepto dado desde la evolución desde la perspectiva de diferentes autores. Después iremos a algunas consideraciones históricas para entender qué ha pasado a medida de la Edad Media, el siglo XVII, el siglo XVIII y algunos otros acontecimientos que nos han dado como alguna perspectiva sobre el currículum. Posteriormente nos iremos a lo que es hoy en día y finalmente, con base a los enfoques curriculares, veremos la estructura del currículum universitario. Con base a la lectura encontramos diferentes autores. Con ellos se abarcan diferentes conceptos para poder llegar al currículum en la actualidad. Encontramos a Tyler, a Salvador y Alexander, a Bestor, a Good, a Tanner y Tanner y a Rosa María Torres, entre otros, porque el currículum se caracteriza por la gran evolución que ha tenido, sobre todo por la participación de muchos autores para dar a consolidar un concepto como tal. Inicialmente el concepto surge del latín, que es currículum, carrera, corrida, o también del verbo curro, currere, correr, recorrer, rodar, o del latín clásico también curriculum vitae o currículo de vida. Encontramos en la relación de contexto escolar a Tanner y Tanner, pero antes de Tanner y Tanner encontrábamos unas proximidades sobre currículum con un tema ligado al contenido. Entonces inicialmente los autores se enfocaban solo en el contenido escolar. A medida de la evolución aparecía el contexto educativo, el contexto escolar en este caso, en donde pues logré encontrar algunas palabras claves para llegar a una definición mucho más concreta. Entonces encontramos la planificación educativa, el diseño y evaluación de programas, oportunidades de aprendizaje, análisis antropológico y sociológico de la escuela. A partir de estas palabras claves que logré encontrar en el texto, surgen los diferentes paso a paso para llegar al currículum. Encontramos el diseño, la planeación, una proyección, una partida, un paso a paso y una meta o un objetivo como tal, de acuerdo a lo establecido. Bueno, si bien con la evolución vienen algunas consideraciones históricas que son muy importantes para tener en cuenta, sobre todo para tener una idea más exacta de qué es currículum, pero tener en cuenta qué eventos se presentaron antes o qué vocablos se daban antes o qué secuencia temporal se tenía sobre el currículum en la antigüedad. Por ejemplo, tenemos el siglo XVII, la Edad Media y sobre todo pues el siglo XVI. Iniciamos aquí con el siglo XVI, que es un proceso temporal que se repetía todos los años. En este caso es como el significado que se tenía en ese entonces de lo que era un currículum. A partir de ese proceso temporal, como era considerado, se le conocía también como un producto de la historia humana y social que cambiaba y se transformaba. El código curricular, bueno, en este caso surgen tres apartados a partir del proceso temporal, donde son el código curricular clásico, el código curricular moral y el código curricular racional. Es bastante próximo a lo que conocemos hoy como currículum, está ligado mucho a los valores humanos y también al conocimiento real, todo lo que estudiamos, al conocimiento sobre un tema. En esta división de código curricular clásico se le conoce dos aspectos fundamentales, que es el trivium y el quadrivium. El trivium estaba básicamente integrado por la gramática, la retórica y la lógica. Eran exigencias de formación de la clase dirigente y política. De este trivium, como les
contaba, sale el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la física. Aquí ya yace la necesidad de que los hombres educados conocieran los problemas científicos y la realidad natural. En la Edad Media, básicamente lo que encontramos era una especie de palabras arraigadas a la definición currículo. En ellas se encontraba studium, ordo, ratio, fórmula e institutio, para referirse a una secuencia de estudios. En el siglo XVII ya encontramos a Comenius, a Rousseau y a Bacédou. En ellos se encontró una primera disputa entre el currículum realista y el clásico humanista, porque era considerado el humanista como un currículum que no era amplio, que era amplio, pero que no era limitado. Entonces, como tal, no era concreto en su forma de definirse. Cambio sustancial en las prácticas educativas, en lo que se basaba estos tres autores. Ya en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX se mostraba ya una metodología activa basada en la utilización de la experiencia del alumno, en la que el profesor pasa a ocupar un papel de mediador y facilitador. Digamos que entre todos los acontecimientos que ocurrieron para llegar a una definición más limitada de currículum, encontré estas fechas históricas y a lo que nos llevó lo que me llevó sobre todo a encontrar eran los códigos curriculares, que los códigos curriculares, según el texto, los que nos comentan, han variado según las condiciones históricas concretas con relación a influencias culturales, económicas y sociales. Entonces cada época, cada fecha data con un significado diferente para currículum, de acuerdo a la vivencia tanto cultural como económica y social de la época. A raíz de estos códigos curriculares y de su variación, por supuesto, se proporciona una perspectiva sobre el currículum, ¿sí? Ya como a partir de estos hechos nosotros podemos como hacernos una idea de qué era currículo, cómo ha evolucionado, cómo es actualmente, si trae consigo pues algunas características de lo que era anteriormente o si ha cambiado totalmente. Comprensión de las complejas relaciones entre presente y pasado y futuro, lo que les decía. Entonces si hay como una línea que los liga o que en realidad no hay nada en común. Procesos humanos y motivaciones, valoración de los modelos actuales y currículum. A raíz de los hechos de cada año, pues logramos hacer un balance entre si se valora o no se valora el currículo o si ha cambiado totalmente. Finalmente se concluye con que el currículum es una interacción comunicativa de profesor-alumno como parte sustantiva para mejorar y superar las prescripciones anticipadas, que junto con el contenido cultural y el ambiente se encuentran en un intercambio dinámico. Esta entonces sería la parte que encontré en el texto sobre consideraciones históricas. Posteriormente encontré una división de currículo en donde nos mostraba la parte formal, real y oculta. En la formal encontré que es un currículo donde se basa sobre todo en lo teórico. En la parte real es el programa, es algo previsto que se debería hacer. Yo lo tomé como la palabra programa porque es cuando el profesor planifica su clase como lo que se debería hacer en el día. Entonces lo tomé más como la palabra programa. En oculto son enseñanzas encubiertas, entonces va ligado quizás a lo que no está en el programa, a lo que está oculto en el programa, es una enseñanza encubierta. A partir de estos tres tipos de currículum encontramos una reflexión educativa, una reflexión en la práctica educativa. A partir del proceso teórico, a partir del programa y de las enseñanzas ocultas o encubiertas, surge una reflexión de la práctica educativa. Aquí encontramos formación, estratégicas de enseñanza de aprendizaje, experiencias vividas, contenidos, recursos y valores. A partir de la autorreflexión que se hace en la práctica educativa, se logra llegar
a la formación de un profesor, a obtener unas enseñanzas unas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si yo aprendo del error, consigo una estrategia de enseñanza. A partir de esa experiencia vivida, pues encuentro los contenidos y encuentro un recurso para poder dar a conocer esa enseñanza y ese aprendizaje. Y a partir de la experiencia vivida de los contenidos y bueno, todas esas características, influyen mucho los valores, ¿no? mi ser. Finalmente, a partir de tantas definiciones de currículum y su variedad a través del tiempo, el texto nos da como un abreboca a una actual, posiblemente. Entonces, pues logré, o me interesó escribirla tal como estaba en el texto. Me parece que está orientada o nos orienta mucho mejor a lo que es currículo actualmente. Es un proyecto abierto, flexible, condicionado a la búsqueda de vidas, formas, sistemas de enseñanza que favorezcan el desarrollo de estrategias intelectuales, métodos, habilidades que permitan al individuo de manera independiente orientarse y resolver los problemas de la vida. Posteriormente encontramos los tipos de enfoques curriculares. Está el enfoque técnico, el enfoque práctico, el curricular crítico y la práctica y problemas del enfoque curricular crítico. En el enfoque curricular técnico, como su nombre lo indica, es dirigido únicamente a un resultado, a algo técnico, a un producto como tal. Entonces solo va a interesar en esta parte el resultado. En el práctico, ya si nos vamos un poco más a la experiencia, a lo vivido, al proceso de enseñanza y aprendizaje. En el curricular crítico nos vamos a una perspectiva crítica, entonces ya aquí es mucho más reflexivo, ya aquí analizamos la situación, analizamos el error, la ventaja, la desventaja. Bueno, ya somos un poco más críticos en este aspecto. Aquí se enfrentan estudiantes y docentes en los problemas de la realidad y se hacen reflexiones conjuntas y sistemáticas. Posteriormente, la práctica de problemas del enfoque curricular crítico. Con base al currículo crítico surgen algunas problemáticas debido a la reflexión y acciones arriesgadas de los participantes y posteriormente tuvo en cuenta ciertos aspectos como el razonamiento, los opuestos, es decir, opiniones opuestas sobre X o Y tema, la comprensión social y educativa y las consecuencias que conlleva estas reflexiones. Para terminar nuestro mapa mental, me dirijo entonces a una estructura del currículum universitario, la cual se basa en dos aspectos fundamentales, que es el saber y el saber hacer. Posteriormente encontramos los ciclos de formación y los contenidos y fuentes teóricas de criterios y principios. En el saber encontramos la estructura interna de las disciplinas del conocimiento y en el saber hacer un conocimiento más técnico, que ya son las acciones y los quehaceres específicos de un tipo particular de una profesión. De aquí yacen los ciclos de formación. Está la de formación básica específica, de elección libre del ejercicio de la profesión o terminal. Posteriormente abarca, por supuesto, la formación integral de los estudiantes, que serían sobre todo los valores y como tal ya el ser del profesional. En el objeto profesional están los contenidos, las fuentes teóricas y los criterios y principios. Entonces a grandes rasgos sería el plan o el plan de estudio que se hace necesario considerar en procesos metodológicos, pero sobre todo tener en cuenta su estructuración del conocimiento, los objetos de estudio, las diferentes ciencias y los procesos de construcción del conocimiento. Eso sería todo, muchas gracias.